Regresamos con argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión. Mi segundo invitado de esta tarde, Felipe Mujica, ya está en nuestros estudios. Felipe, feliz cumpleaños. Este 2 de diciembre, un día tan bello, tan especial, cumpliste años. No solamente Tocayo yo, de cumpleaños. pero no solamente yo. Así es. Me dicen que también cumpliste tú. Así es. Y no se sabe Compartimos cuántas personas más, pero en todo caso, a todos los del 2 de diciembre, feliz cumpleaños. yo les sugiero que en vez de celebrar el cumpleaños, celebren el descumpleaños. Ah, Es ya una me estaba manera de explicando esa irse fórmula. acoplando a las condiciones que van viniendo en la medida que van pasando los años. Ya Felipe me dio esa fórmula, pero no les voy a contar el secreto aquí. Después les contamos. Tu visión sobre las elecciones de este domingo 3 de diciembre, Felipe, pues han sido muchos los comentarios sobre la percepción de la participación electoral, lo que resultó ser, pero más allá de todo eso, el tema final, el tema central, que es la defensa de la soberanía y el territorio venezolano. Yo creo que lo primero que debemos tratar de colocarnos en términos del balance es que, bueno, efectivamente el domingo se produjo una votación de cualquier tamaño, muy grande, mediana, pequeñita. Es un debate que desde mi punto de vista es un debate inútil. Porque si tú recuerdas hace apenas, creo que unos días, cuando se produjo la primaria, se planteó una cosa parecida. Sí. Se dijeron, votaron 2,5 millones de personas y llegó la gente del gobierno y dijo que eso era mentira, que eso era un fraude. Incluso abrieron investigaciones sobre el tema del dinero. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Imagínate la discusión hoy, si se planteara de la misma manera, entonces el gobierno diciendo que sí votaron y otros diciendo que no votaron. Que es lo lamentable, la falta de Claro, credibilidad. que se inviertan los papeles, lo que ocurrió con la primaria, ahora ocurra, pero entonces Pero, el gobierno... es que fue igual, nos pidieron suspender la primaria y aquí se pidió suspender el referendo, o sea, que se parece llevar mucho. la polarización, pero un tema lamentablemente que es de interés para todos los venezolanos, Claro, que es grave y que trasciende los gobiernos, que es histórico. sí, bueno, y se parece Cambian mucho, los gobiernos, pero este tema nos queda. se parece mucho en términos de la confrontación, que creo que no vale la pena perder el tiempo en eso. Claro. Es evidente que la información que se da es la información que da un organismo, que siempre se discute, que si es verdad, que si es mentira. También es evidente que lo que está a la vista no necesita anteojos y todo el mundo también observó cómo fue el sistema de votación y la participación y todo lo que ocurrió. Entonces lo importante es que ya eso pasó y debemos pasar la página. ¿Qué sigue? Para evitar que se nos pueda enredar con las cosas que vienen. Por ejemplo, si tú le das beligerancia a la idea de que el organismo electoral trastocó el resultado y lo convirtió en otro, bueno, tú le estás dando pie a que cualquiera diga después con ese organismo electoral no se puede ir a votar. Y ya sabemos ¿A dónde lleva eso? De ese cuento a dónde va, porque tenemos muchos años escuchando que si con el organismo electoral tal o cual, de los tantos que hemos tenido, no se puede ir y eso conduce a lo que se ha constituido, por decirlo de alguna manera, el mejor aliado del oficialismo, que ha sido la abstención. Cada vez que se ha generado la abstención, el gobierno ha tenido la tarea fácil para las cosas que hay que hacer. Entonces creo que esta cuestión del referéndum, ubicar un resultado, sigamos viendo de aquí en adelante qué pasa, porque efectivamente lo que ahora debe preocupar o nos debe preocupar más a los venezolanos es cómo después de haber pasado el acto electoral, cómo se convierte eso en un esquema político que permita que efectivamente podamos percibir que hay una defensa real del Esequibo y no que se está manipulando una situación que, como ya todo el mundo conoce, sí, a lo largo de todos estos años ha pasado cualquier cantidad de cosas y en este gobierno en particular, en este periodo de 20 y tantos años de este sector del país que ha gobernado, sabemos que también ocurrieron una serie de errores que nunca fueron reconocidos, sino que ahora, de repente, de buenas a primeras, se nos ponen sobre la mesa el tema del Esequibo, que es un tema con el cual los venezolanos, la edad que tengamos, sí, nacimos, lo conocimos, lo conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy lo que se le debería reclamar a la institución que le corresponde actuar, que es al gobierno venezolano, es lo que mucha gente ha dicho.
vamos a hacer una convocatoria de todos los sectores de la sociedad. Vamos a buscar una manera de que el tema y la estrategia que se va a trazar pueda ser construida por expertos, por profesionales, por conocedores del tema, que permita que efectivamente busquemos una solución pacífica, una solución que evite que el país se vaya a ver metido en un desastre de eso, de unas situaciones de violencia, que evidentemente aquí no nos conviene a ninguno, ni le conviene a los guyaneses, ni le conviene a los venezolanos, y creo que tampoco le conviene a ninguno de los países que están cerca de estos dos que acabo de mencionar. Bueno, tú mencionas algo importante. ¿Qué acciones siguen? Y en el calendario está el 8 de abril, que es la fecha de la contramemoria. Muchos ahora dicen Venezuela tiene que participar y defender junto con esos especialistas la causa de nuestro país porque tenemos argumentos históricos suficientes para defendernos en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, y eso fue una de las preguntas de la consulta. Una consulta que algunos decían que no era vinculante, pero que ahora el gobierno nacional ha reiterado que sí, que tiene un carácter vinculante y que ese mandato popular se va a cumplir. Felipe, te invito a que veamos un material. Nuestra compañera Soriemi González estuvo con Jorge Rodríguez más temprano, el coordinador del Comando Nacional de Campaña Venezuela Toda, y tiene información, presidente de la Asamblea Nacional además. Un gusto saludarte, Rosa, durante esta jornada desde el Comando de Campaña de Venezuela Toda, el coordinador nacional Jorge Rodríguez, y quien es también presidente de la Asamblea Nacional, mencionó que ya desde este martes se ejecutarán acciones que van a demostrar que esta consulta que se realizó el 3 de diciembre es vinculante, rechazando las diferentes declaraciones que han mencionado que este referendo consultivo no es vinculante. Por otro lado, también aseguró que todos los poderes del Estado van a participar. Lo que más les arde es que hubo una importantísima participación de más del 51% de las venezolanas y los venezolanos. Eso es lo que les duele profundamente en el alma. Y entonces empiezan a decir, no, no participó, estas 2 olas de ceniza que no pudieron imponer, entonces ayer se inventan lo de que no es vinculante. Mira, aquí está. Empiezan todos los medios de comunicación y las grandes cadenas internacionales a decir, Venezuela celebra referendo no vinculante, el tiempo de Bogotá, cuando no. Intentan que las mentiras sustituyan a la verdad. Ya van a ver, desde esta misma tarde, ya van a ver cuán no vinculante, según ustedes, es el referendo consultivo. Le vamos a tapar la boca con el carácter vinculante que tiene este referendo. A partir de esta tarde, estén bien pendientes. Estén muy pendientes de lo que va a pasar esta tarde. Todos estamos involucrados. Todos los poderes públicos, el poder popular, la gente, los empresarios. Todo lo que se haga para obedecer el mandato proveniente del referendo consultivo. Es un mandato que tenemos que acatar todas y todos. Y tenemos que desarrollar todas y todos. Y se necesita el concurso de todos. Solamente que ahora vamos con mucha más fuerza, con la fuerza que nos da ese resultado. Jorge Rodríguez, el coordinador nacional de Comando de Campaña Venezuela Toda, destacó que desde Venezuela se sigue aceptando el Acuerdo de Ginebra de 1966 y se espera que esta controversia sea dirimida entre ambas partes, Guyana y Venezuela. Por otro lado, también reiteró que rechazan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia acerca de esta controversia. Con esta información nosotros regresamos al estudio. Gracias, Soriemi González. El carácter vinculante de esta consulta lo han resaltado las autoridades luego del 3 de diciembre y han dicho que ya empiezan a tomar acciones. Al momento de este programa, bueno, lo verán a las 11 de la noche. Nos tomó una cadena donde esperemos que a lo mejor se den a conocer parte de ese plan de acción, Felipe. Bueno, yo creo que el tema de si es vinculante o no es un debate que incluso sectores del oficialismo, antes de que se produjera la votación del domingo, dijeron que no era vinculante, sino que era una consulta que se estaba haciendo sobre esos temas que están en las 5 preguntas. El tema de la Corte, ellos tenían la idea permanente de que la Corte iba a decir que ese referéndum no podía darse o no era vinculante. No ocurrió. La Corte dio una decisión que tuvo una serie de manifestaciones para un lado o para el otro, sí, pero nunca fue como ellos pensaron. Incluso cuando uno escucha la intervención de la vicepresidente de Rodríguez hablando del asunto, bueno, pareciera que la sentencia hubiera sido absolutamente toda
a favor de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto que está diciendo Jorge Rodríguez, hay que evaluarlo a partir de lo que ellos vayan a hacer. Porque el problema no es que sea vinculante, el problema es si yo lo convierto en vinculante para hacer una aberración, para hacer una atrocidad, para hacer un desastre, o si yo lo convierto en un evento vinculante para actuar de manera inteligente, para convocar al país, para que efectivamente todos los venezolanos nos podamos sentir interpretados en lo que se haga. Entonces el asunto no es volver a un debate absurdo, que si es o no es vinculante. Lo concreto ahora es que la responsabilidad, después de haber convocado a los venezolanos a que votaran, hayan participado los que hayan participado, ese es un tema que no tiene en este momento mayor importancia, como tampoco lo tuvo el debate cuando se hizo el tema de las primarias, de que se había participado tanto cuanto, simplemente se había hecho la primaria. Entonces, la responsabilidad en este momento está en manos del gobierno. Si actúan de manera inteligente, si actúan de manera que se apeguen a las leyes, se apeguen a la Constitución y sobre todo que valoren que aquí lo más importante es Venezuela y no las eventuales manipulaciones que a ellos se les ocurra hacer en las circunstancias en que estamos los venezolanos. Todo el mundo sabe lo que pasó el domingo, ya a partir de hoy las preocupaciones siguen siendo las mismas de siempre, de los últimos años. No tengo agua, no tengo luz, no me alcanzan los reales, no me alcanza el sueldo, etcétera, etcétera, que sabemos que esa es la realidad que vive el país. Ahora veremos si el gobierno, si Maduro, se colocan efectivamente a tono con una respuesta que esté signada por la inteligencia, por el apego a las leyes y sobre todo que tenga como signo principal a Venezuela en letras mayúsculas. Eso lo veremos Hablaremos hoy. al regreso de la pausa sobre esos temas tan importantes que estás planteando y poniendo sobre la mesa, porque además ya estamos en un tiempo de precampaña para las presidenciales del año 2024. Ya una vez superadas las consultas que teníamos este año, pasada esta página, que además tienen acciones por ver, en consecuencia, pues también hay que analizar lo que está por venir, las acciones que deben tomar cada dirigente político de cara además al sentir popular. Pausa y ya regresamos.